Finalmente, el peculado se evidencia. Con todas las pruebas presentadas por Viviana Veloz, el pueblo ecuatoriano debe de estar claro. Como deben de estar claros los señores que le siguen a Guillermo Lasso, los asambleístas que le han seguido a Guillermo Lasso. Debemos de estar claro que estas evidencias las tienen públicamente y las pueden mirar cuantas veces quieran. El país ya no los aguanta más. Y como dijo Viviana Veloz, le quedan 3 caminos: la renuncia, el juicio político o la cárcel. Increíble este discurso. Vamos a ver. La actuación de la Procuraduría y particularmente del señor Íñigo Salvador no fue la adecuada ante el requerimiento tanto de Pilar Ferri como del señor Estupiñán, puesto que la institución omite acatar el numeral 4 del artículo 277. En este momento se vuelve a hacer la reproducción del TEMIS, porque a través de este TEMIS, un contrato complementario o adenda, se sigue continuando con el peculado en Flopec. TEMIS que fue suscrito por el señor Osvaldo Rosero, representante de Flopec, y el señor Tai Shimada, representante de Amazonas Tankers, en octubre del 2022, en el gobierno de Guillermo Lasso. El 12 de octubre suscribió un TEMIS al contrato con Amazonas Tankers, el cual en español es conocido como una estructura de implementación de medidas extraordinarias de carácter temporal, mismo que contiene nuevas obligaciones para las partes, con lo que la empresa pública se comprometió a ingresar buques a Flopec para repartir las utilidades. Sin embargo, también obligan a Flopec a ingresar buques al acuerdo comercial. Ahí, la premura por contratar buques de Aframax, entre ellos el buque Merengue. Pero estas acciones no eran aisladas, sino que propendían evitar la terminación del contrato con el pool de empresas. Y una prueba más de peculado de Flopec y de la responsabilidad del presidente Lasso, para aquellos que dicen que no hay evidencias, de acuerdo con lo que contiene la cláusula 4, numeral 4, y la cláusula 7, numeral 10, de estas, sin embargo, trae 2 peculiaridades. La primera reconoce y se sujeta a las cláusulas de la adenda del 2020, entre esas el Evergreen, y con que tendrá vigencia hasta el 2024 con la posibilidad de una prórroga, tal cual los contratos de adendas originales. No obstante, en la cláusula 7, numeral 10 del TEMIS, también se dice que Flopec, mientras ingrese buques al pool, no podrá enviar ninguna notificación como anteriormente se preveía con 6 meses de anticipación. Ahora, el Ecuador tiene que seguir contratando con Amazonas Tankers hasta agosto del 2024. En esa fecha recién puede iniciar las acciones y los procedimientos para dejar sin efecto ese contrato. En diciembre, durante el 2022, durante su gobierno, presidente Lasso, usted permitió que se prorrogue automáticamente el contrato con Amazonas Tankers, a pesar de las irregularidades en dicho contrato y a sabiendas que existía la posibilidad de notificar con dicha terminación 6 meses antes. Aún así, no lo hicieron. Y esta situación fue ratificada en la comparecencia del exgerente Rosero, ese gerente para los negocios oscuros, ante la Comisión de Fiscalización, al admitir que el contrato de Amazonas Tankers era lesivo para Flopec y que respecto del desvío de más de $6 millones se beneficiaron terceros intermediarios y que, por lo tanto, su criterio debía darse por terminado el contrato. Solicito, por favor, se haga la reproducción del siguiente video. Procedemos con la reproducción. Usted dice que lo que pierde Petroecuador gana Flopec, es decir, recupera el Estado. Eso nos dijo, si no me equivoco. Es correcto. Es correcto eso. Se olvida un pequeño detalle, que el país entero no nos cuentan la verdad. Flopec no se lleva todo. Son las empresas asociadas en Flopec que se llevan el 51%, si no me equivoco. Sí, claro. O sea, hay que decirle al país que no recupera todo. Los socios, los que hacen el gran negocio, ellos se llevan el dinero que pierde el Estado ecuatoriano. No se recupera todo. Yo le mostré 2 gráficos. El que se lleva la gran proporción del margen es el intermediario, no es Flopec. Ya es el intermediario, no es Flopec. Hay perjuicio para el Estado, sin duda alguna. Entonces no nos digan de que no hay perjuicio, de que el Estado recupera. No, se nos están llevando la plata. Así de simple. Los intermediarios no trabajan con Flopec, son los que le alquilan el buque. Pero se está llevando dinero del Estado. Está perdiendo no el Estado dinero. Sí, lo expliqué. Perfecto, está perdiendo. Una prueba más de la responsabilidad política del presidente de la República, Guillermo Lasso. ¿Querían pruebas? Ahí están las pruebas.
para aquellos que pretenden vender sus conciencias y traicionar al pueblo ecuatoriano. Las pruebas hoy las estamos presentando al país y al mundo entero. Solicito que por favor se haga la reproducción del siguiente video. Procedemos con el siguiente video. El viceministro Rubén Espín no le informó a usted que se iba a producir la renovación automática del contrato entre Flopet y Amazonas Tankers. No me informó porque esa renovación automática sucedió, según he leído en la prensa, mucho antes de que nosotros fuéramos al directorio. Estoy apenas desde noviembre del 22 y el ¿Cuándo entró en funciones usted, ministro? El 1 de noviembre del 2022. ¿Y no le informó que la renovación automática se daba en diciembre del 2022? Ya usted ya tenía un mes en funciones, ¿no le informaron? No me han informado. El ministro que no sabe, que no conoce, que no puede, que permite la destrucción, ya llegó, el ministro Santos Dalvite. Pero hoy también, como todos los días, los ministros no están haciendo nada. Ahí están los ministros, sin hacer nada por el Ecuador, sin hacer nada por el país, cómplices de la destrucción de la patria, mercaderes de la política, inoperantes, indolentes, en conjunto con el presidente Lazo. Esos son ustedes, ministros, y esperamos que no queden un día más en el cargo por el bien del país. En su comparecencia a la Comisión de Fiscalización, el ministro de Energía, el ministro Santos Dalvite, que está por ahí escondido, afirmó que el señor Lazo no le había dispuesto la terminación del contrato con Amazonas Tankers. ¿No le había dispuesto la terminación? Claro, colegas, porque el primer mandatario facilitó los esquemas de corrupción en Flopet. ¿Iba a terminar con ese negociado? Claro que no. Eso confirmó el ministro, el que dice que no le alcanza el sueldo para comprar ni siquiera cajetillas de cigarrillo. A tal punto ha llegado el presidente saliente que en reemplazo de Luque colocó a Joaquín Ponce, su asesor presidencial. Así todo el negociado se sigue quedando en casa. El 19 de abril del 2023 pudimos corroborar con los testimonios de Osvaldo Rosero, Luis Lavallén y Oscar Panchi las contradicciones respecto a no haber generado las condiciones para la terminación del contrato con Amazonas Tankers. Es imposible entender que Osvaldo Rosero y sus asesores pretendan escudar la prorrogación del contrato con Amazonas Tankers en la ausencia de un reglamento conforme consta en las comparecencias ante la comisión. También cabe mencionar la respuesta que dio el Procurador General del Estado. Sí, ese procurador que intentó blindar con un pronunciamiento espurio al presidente de la República días atrás, el ministro Juan Carlos Larrea, que ha incumplido el dictamen de la Corte Constitucional y se ha arrogado funciones que no le corresponden. ¿Qué señaló el ministro? Señaló que el presidente saliente no le había solicitado que realice ninguna acción por parte de la Procuraduría sobre el contrato con Amazonas Tankers. Presidente saliente, usted es responsable político de dichos actos, porque fue su gobierno, fue el gobierno del presidente Lazo, que a pesar de todo lo que perjudicaba para el país, permitió una prórroga con ese contrato. Y en el marco de lo que establece el artículo 233 de la Constitución, usted, presidente Lazo, como funcionario, es responsable de los actos y omisiones que realizaron en Flopet. Por favor, solicito se haga la reproducción del siguiente video. Procedemos con el siguiente video, señor presidente. Al ser usted el abogado del Estado, ¿tuvo algún pedido del presidente de la República, Guillermo Lazo, para que revise el contenido del informe elaborado por el exsecretario nacional anticorrupción, Luis Verde Soto, y su equipo sobre la corrupción en las empresas públicas, principalmente en la empresa Flopet? No, señora Sarmiento. Compatriotas, hermanas y hermanos ecuatorianos, amar a la patria es ponerse por encima del interés particular
al interés general. Es poner la honradez como principio de vida. Es encarnar e interpretar las peticiones de las grandes mayorías, olvidadas, invisibilizadas, marginadas y excluidas por el gobierno del presidente Lasso. Hoy nos encontramos en un desafío histórico. Señor Lasso, el país que usted convirtió en una fosa común con himno nacional, hoy nos convoca en esta asamblea. Pero además, presidente Lasso y ecuatorianos, sepa usted que nosotros tenemos la obligación amorosa de proteger y garantizar la dignidad y justicia para todo el Ecuador. Presidente Lasso, ¿qué abismo han construido en la patria los politiqueros de turno, aquellos que han mercantilizado y vendido al Ecuador? Tenemos una patria sangrante y doliente en este momento. Se le acabó el tiempo, señor Lasso. Usted pudo haber construido carreteras, escuelas, hospitales. Usted pudo haber dotado de dignidad a nuestros hermanos policías, pero hizo todo lo contrario. Los condenó a inmolarse ante la delincuencia. ¿Qué ha hecho usted para solucionar la miseria del pueblo indígena? ¿Qué ha hecho usted para solucionar los problemas de los agricultores? ¿Qué ha hecho usted para solucionar los altos índices de femicidio? ¿Qué ha hecho usted para solucionar los altos índices de criminalidad? ¿Acaso estigmatizarlos con ese discurso solapado de que el pobre es pobre porque quiere? ¿Con eso piensa que va a subsanar los problemas del país? ¿Qué ha hecho presidente Lasso para garantizar que las medianas y pequeñas empresas tengan una correcta redistribución justa de la riqueza? Señor Lasso, sé que está próximo a llegar, pero le quiero recordar una frase. Hoy debemos examinar si a lo largo de estos 200 años hemos estado a la altura de los ideales republicanos que nos vieron nacer, si hemos hecho honor a aquellos patriotas que al morir en las faldas del Pichincha le dieron la vida a este país. ¿Sabe quién dijo esa frase, señor Lasso? ¿Saben quién dijo esa frase, colegas legisladores? ¿Sabe quién dijo esa frase, pueblo ecuatoriano? El presidente Lasso en su posesión. Nada de eso ha cumplido. Sepa el pueblo ecuatoriano que quienes estamos aquí a favor de su censura y destitución no estamos dispuestos a vender nuestras conciencias de hombres y mujeres libres que buscan un bienestar para la patria. Aunque aquí impúdicamente varios legisladores han sucumbido a los negociados con usted, a vender sus conciencias. A un legislador le han entregado la administración del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a través del señor Adrián Romero. Ya vamos a denunciarles para que el país conozca quiénes son los traficantes de los sueños de los ecuatorianos. Nosotros no vamos a caer en esos ofrecimientos baratos. El alma del pueblo ecuatoriano no se vende. Ahora yergue más fuerte y más digna que nunca ante los episodios sombríos y las desventuras de este gobierno. Quienes decidan salvar al señor Lasso no solo habrán demostrado que vendieron sus conciencias, estarán demostrando que han vendido su dignidad, que están traficando con los sueños de sus hijos y que están condenando a la desvergüenza a los apellidos de sus familias. Pueblo ecuatoriano, la voz que hoy retumba en este espacio no es la voz de Viviana Veloz, es la voz de 18 millones de ecuatorianos que claman justicia, que claman dignidad. Ni las amenazas, ni la persecución me detendrán. Por mi patria estoy dispuesta a dar la vida entera. Pueblos ecuatorianos, alcen su voz, sigan movilizándose, porque el poder es de ustedes y los políticos deben obedecer al pueblo ecuatoriano. Y el pueblo ecuatoriano quiere que Guillermo Lasso sea censurado y destituido y se vaya a su casa.
la ética y la confianza han sido traicionadas por el señor Guillermo Lasso. Solo le quedan 3 cosas. La primera, la renuncia. La segunda, la destitución. Y tercero, la cárcel, porque no basta con la responsabilidad política. También tiene que ser sentenciado penalmente el presidente de la República. Ahora bien, al amparo de lo previsto en los artículos 94, 95 y 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, dentro de la sesión 872 de la Asamblea Nacional, convocada para hoy, un día histórico para el país, martes 16 de mayo del 2023. En mi calidad de representante de Santo Domingo de los Áchilas, el corazón de la patria al que orgullosamente represento en esta Asamblea Nacional, me permito presentar la moción con la respectiva resolución motivada de la censura y la destitución del presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, por la causal prevista en el artículo 129, numeral 2, referente al delito de peculado. Hoy, esta Asamblea Nacional debe hacer historia. Hoy, esta Asamblea Nacional debe darle justicia al Ecuador. Hoy, esta Asamblea Nacional no puede sucumbir a los traficantes de los sueños y no puede venderse por canonjías, porque los camisetazos, los acuerdos por debajo de la mesa no dan legitimidad política, no dan respaldo popular, y el presidente Lasso está liquidado políticamente. Muchas gracias. Solo cerramos esta parte de un extracto que hicimos con una sola reflexión. Los gobiernos deben de ser gobiernos que vayan a trabajar de la mano con las y los mandantes. No lo hizo Guillermo Lasso, lo hizo con su élite y para su élite. Y estas fueron las consecuencias.